Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Espero estén disfrutando esta jornada porque es muy importante para nuestra historia y además va a ser posible entender cómo se desarrollaron algunos acontecimientos hace mucho tiempo. Mucho se viene hablando de lo que es este término, como es el descubrimiento de este continente, y a veces se lo relaciona con diversos aspectos desde el presente. La historia nos muestra que hay que tener la capacidad como para tener un determinado juicio, pero tomando en cuenta estas características de la época en la cual vivieron hombres que tuvieron que someterse a las circunstancias de las cuales su sociedad los sujetaba a estar inmersos en una realidad muy característica del periodo del cual vamos a hablar. Es necesario entender que el colonialismo, el periodo colonial, la conquista, la colonización, es un proceso que deviene fundamentalmente con una carga ideológica que se va a mantener a través del tiempo, pero no se va a llegar a constituir un conocimiento exacto de lo que aconteció en determinados momentos en este proceso de la colonialidad. En este análisis que se va a hacer de parte de lo que es la historia, hay que entender que las posturas que se desarrollan en cuanto a lo que fue un determinado hecho o hechos, a veces tergiversan esa realidad. En muchos sitios de Latinoamérica se viene discutiendo de la presencia y el recuerdo que se tiene de los conquistadores o de los famosos colonizadores. En cierto momento de la historia se los ha hecho parte de un tipo de juicio histórico, pero que en suma carece de todo fundamento, ya que tampoco se conoce a ciencia cierta cómo era esa realidad en los espacios latinoamericanos. Ahora que estamos en el siglo XXI, en el año 2020, y justamente estamos viviendo un fenómeno como es este de la pandemia, se tejen muchas conjeturas y muchos juicios. Salieron a la luz importantes noticias en cuanto a que posiblemente el virus del coronavirus, el COVID-19, haya sido creado en un laboratorio por determinados intereses de determinadas empresas o de determinados gobiernos. Esas son conjeturas que tal vez en el transcurrir del tiempo, incluso dentro de muchos años, nos van a catalogar a todos los que hemos pasado este fenómeno como ignorantes o faltos de conocimiento para llevar adelante esta enfermedad. Y van a catalogar a quienes no pudieron controlarlo, a quienes le hicieron como los que terminaron con una importante cantidad de población. Pero la realidad es que en estos momentos vivimos una enfermedad que se transmitió a nivel mundial y tiene características y consecuencias lógicas dentro de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Va a dejar huella, como lo dejó el proceso de la colonización, y por ello es necesario hacer esta reflexión acerca de estos parámetros. Conocer en sí qué significó el descubrimiento de América, si no fue como un
proceso de primera globalización del mundo. Para ello, vamos a empezar a ver y a conocer cómo se entendió y cómo se entiende desde el momento de su desarrollo el descubrimiento de América, el inicio mundial de la globalización. Para ello, vamos a recurrir a algunos estudios que los hicieron en la década de los años 80 y 90 del siglo XX como parte fundamental de un entendimiento claro de lo que es la realidad colonial y lo que ocurría en estos territorios. Importantes autores como Clara López Beltrán, Carlos Empatasadurian, analistas, historiadores de profesión que hacen posible entender cómo se estructuró un mundo en el que tuvo una relación particular entre continentes. También tenemos las posturas como la de Enrique Dussel, que flagrantemente utiliza la historia como un tipo de discurso sin tomar en cuenta muchos detalles, pero ayudan a comprender también cómo se puede llegar a ideologizar ciertos hechos sin tener el conocimiento claro de lo que había acontecido. Sirven porque estos documentos, estos estudios, como el conocido texto de 1492, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad, hacen posible entender que esta realidad en la cual estamos viviendo viene y es un fenómeno de la colonia. Pero hay que tener en mente que no solamente es un hecho, sino que es una concatenación de múltiples hechos que hacen posible la construcción de estos espacios y particularmente del espacio boliviano. El espacio boliviano que es muy importante y va a ser importantísimo como un centro neurálgico para América Latina y para el mundo. Para ello vamos a entrar en lo que es ya con los primeros antecedentes que son que para que se conozcan cómo era esta realidad hay que retrotraerse a lo que era el siglo XV y XVI. ¿Qué estaba aconteciendo en estos siglos? Hay que hablar de que existen sistemas económicos y políticos y sociales devenidos de un tipo de esquema y de construcción político-social administrativa en los diferentes continentes. En Europa se estaba viviendo el proceso del fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. En el Asia todavía se pervivía con sistemas feudalistas, si nos vamos con los términos marxistas, son sistemas de producción y modos de producción feudalistas. Y en América estábamos con un tipo de modo de producción sintetizado en lo que es el trueque. El trueque, el mercantilismo, el feudalismo y el esclavismo perviven en el mundo. Claro que no se llegan a conocer, no llegan a tener un encuentro particular en torno a un tipo de sistema, sino es hasta que por los intereses que existían de parte de los reinos europeos de acrecentar su poder en torno a las rutas marítimas, van a llegar a conocer el continente americano. Ya se conocía del continente americano, no es que eran los primeros los españoles, esos conquistadores que apenas sabían leer y escribir y tenían un vago conocimiento de lo que era
la flora, la fauna, el conocimiento científico. O sea, eran personas sencillas que no tenían ningún tipo de ingreso alto, o sea, se dedicaban a actividades básicas e incluso se tiene certeza de que algunos de los conquistadores eran presos, eran personas que iban a pagar su condena viniendo a ser parte del proceso de la colonización y del descubrimiento, entre comillas, de estos continentes, pero en sí, en su conocimiento vago era que estaban viniendo, o bueno, que estaban yendo hacia las Indias. Las exploraciones y la creación de rutas marítimas era el fin de, de los navegantes a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Qué pasaba en este territorio, en nuestro espacio geográfico? Sino es que también existía un proceso de conquista y sometimiento de parte de las principales civilizaciones autóctonas o aborígenes, como eran la azteca y la inca. Los aztecas habían empezado a conquistar y someter a las tribus étnicas de menor desarrollo en cuanto a ocupación agrícola y en cuanto a desarrollo tecnológico. Y el imperio incaico de igual manera había empezado un proceso de sometimiento y de colonización de los espacios amazónicos y andinos dentro de su circunferencia. Eso quiere decir que son sistemas entronizados en lo que era la conquista y el sometimiento en base a determinadas normas naturales de las cuales entendían estas civilizaciones. Como lo había mencionado, el mercantilismo estaba presente en Europa, el feudalismo estaba presente en España y en Asia, el esclavismo estaba presente en el continente africano, pero en América se vivía lo que era el intercambio de bienes y servicios, un intercambio sin ningún tipo de valor monetario. El valor estaba en base al trabajo. Pero es posible entender esto debido a que cuando se unen estos modos de producción, se va a generar por fin la globalización y el conocimiento general de todo el mundo. Se van a llegar a conocer todos los tipos de sistemas mundo que pervivían en él. Los intereses se fundamentaban en los metales preciosos. Todas las culturas y todas las civilizaciones entendían que el oro y la plata y las piedras preciosas también eran un sistema de intercambio. En nuestros espacios, el oro y la plata y las piedras preciosas también tenían una utilidad, pero al servicio del tributo hacia los dioses. Eran bienes ornamentales, los cuales únicamente tenían que ser administrados y manejados por las autoridades, las altas autoridades incaicas, aztecas, moches o guaraníes, dependiendo del sitio en donde se encontraban estos bienes renovables, estos recursos naturales. Hay que entender, como primera consigna, hay que entender que quienes llegaron en 1492 para adelante estaban buscando riqueza, estaban buscando un lugar y un sitio en la sociedad, en su sociedad. No tenían ni la más leve idea de lo que iban a encontrar. Solo sabían que si lograban tener éxito, iban a poder mejorar su condición de vida. ¿Qué traían en sí estos colonizadores?
traían las perspectivas de su mundo, de cada mundo. ¿Qué quiere decir? Que traían todos los problemas en los cuales vivían. Y se van a encontrar con otro tipo de problemas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En unos espacios, el oro y la plata sirven para expandir la política. Y en nuestro espacio, el oro y la plata sirve para rendir pleitesía, para rendir un honor a las deidades supremas. Pero claro, ¿cómo no se va a entender que existe interés de parte de todas las civilizaciones y culturas para mantener un poder? Es así que nos encontramos con que en los años que fue la conquista, entre comillas, y la colonización del espacio americano, existieron premios. Este fenómeno no solamente ocurrió cuando europeos llegaron a territorio americano, existieron estos premios en toda la historia, ya sea el Imperio Romano, ya sea los avances islámicos, ya sea los avances vikingos, ya sea el avance de los mongoles, ya sea los mismos avances de los ejércitos incas o de los ejércitos aztecas, tenían premios si encontraban nuevas tierras para su poder central. Esos poderes eran tener tierra, tener sirvientes, tener esclavos, o sea, hablar de una historia general en cuanto a las incursiones, las invasiones, la colonización, es una historia que viene desde el inicio de la humanidad, desde los orígenes mismos de la humanidad. Así que quienes hablan de que vinieron a hacer violaciones, vejámenes, los colonizadores, hubieron violaciones, vejámenes, conquista, fin de una cultura y sobreposición de otra desde los tiempos en los cuales la humanidad hizo posible la configuración en torno a familias, en torno a estados, en torno a naciones. Así que es un fenómeno muy particular desde los inicios de la historia. En algunos textos nos encontramos con que la mundialización es la globalización. En muchos textos se habla que la primera globalización es justamente este evento de enrolar y encasillar ya por fin el conocimiento del mundo. Magallanes, cuando hace su ruta desde Europa hacia alrededor del mundo y logra conocer junto a todas sus flotas navegantes los océanos, los territorios, es que se tiene certeza que existe un conocimiento del mundo general y ya se sabe cómo generar un tipo de relaciones comerciales, relaciones económicas, relaciones políticas. Por lo tanto, el sistema mundo ya se torna en torno a los valores. Estos valores de cambio que van a configurar todos los espacios. Claro que van a existir ciertos espacios que van a mantenerse al margen, pero la totalidad del mundo tiene que estar circunscrita a lo que es los valores de cambio y se sujetan a lo que es la búsqueda del oro y la plata y el intercambio de mercaderías por, en este caso, metales preciosos o pieles preciosas. Es así que el mar hace posible ello. Y no es solamente hablar de un tipo de conquista y de colonización, es hablar de que se va a homogeneizar el mundo en torno a un tipo de
relación. Y en este caso hay que hablar fundamentalmente de la plata. Es convertir al mundo en un imperio sin necesitarlo. ¿Por qué? Porque en suma, en este caso España, va a consolidar su gran imperio no solamente con la conquista o la guerra, sino también con los acuerdos y con las relaciones familiares, en este caso con los matrimonios, que en ese momento eran la forma en la cual podían crecer los reinos, ya sea el imperio chino, el imperio japonés, la cultura árabe, acrecentaban sus espacios territoriales con relaciones matrimoniales. Y lo mismo sucedió en nuestro espacio cuando los primeros colonizadores también forjan alianzas con las principales autoridades incaicas y aztecas, y existe una particular nobleza que va a surgir en estos espacios y se va a respetar ciertas familias cacicales, como igualmente sucedió en Europa y en África. Existían pactos políticos para permanecer y para tener un control y además tener posesiones territoriales. Y las alianzas importantes para mantener un pacto de reciprocidad de quienes eran más fuertes contra quienes tenían determinados insumos, en este caso, bienes materiales. Ante ello, tenemos que hablar sobre Potosí. Potosí va a ser la cuna del capitalismo mundial. No se puede entender el capitalismo actual si no se entiende que a partir del conocimiento de que existe un gran cerro que va a aflorar importantes cantidades de plata, como es Potosí, va a generar todo el circuito mercantil mundial y va a activar una relación intrínseca entre las regiones, entre los continentes y en sí el mundo va a girar en torno a la plata de Potosí, y no por nada estos circuitos van a generar enclaves, van a generar también mercados regionales y locales, primero en lo que es nuestro pequeño espacio de Charcas, posteriormente en el Gran Virreinato del Perú, en América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, África. El mundo giraba en torno a la plata de Potosí y giraba en torno a lo que podía producir y lo que iba a significar a lo largo de 3 siglos. Con caídas, con crisis y bonanzas, dependiendo de cómo estaba la situación en la minería, iba a generar que el Vale Potosí permanezca en la historia como la principal frase para entender al capitalismo actual. Sin Potosí no hubiera existido el capitalismo. Tal vez hubiera existido otro tipo de fenómeno que igual hubiera significado el capitalismo, pero de una manera más abierta. En este caso, Potosí significó el primer iniciador del capitalismo mundial. Para ello, y entendiendo lo que significó también este proceso de conquista y colonización, nos encontramos con que existen mercados locales, regionales y mundiales, en el cual todos tienen que participar. Charcas va a ser el gran productor de plata. América y sus caminos con intereses van a generar una serie de relaciones comerciales y mercantiles hacia Europa, hacia África y hacia el Asia. ¿Qué va a significar ello? Que el consumo masivo de mercaderías va a empezar a aflorar y con ello
va a ser posible que exista la primera gran acumulación y la ganancia primitiva. Todos van a participar. Van a existir sociedades que van a estar al margen, pequeñas sociedades tribales, pero que de alguna manera igual se van a insertar a este gran mercado debido fundamentalmente a que tienen que tener cómo expandir sus propias fronteras. ¿Cómo se puede entender que este gran mercado funciona si no es con la plata de Potosí? Esta relación de sistemas, mundo, entre las metrópolis y las colonias, que va a hacer posible que se sustenten en torno a la regionalización de determinados productos, la participación y la división del trabajo de los hombres y las mujeres en torno a una gama de actividades. Todos van a participar. Políticamente va a existir un control monárquico, pero va a irse devaluando debido a factores propios de los sectores. Esta acumulación y ganancia primitiva va a hacer que Europa sea el gran consumista empedernido de los bienes y servicios de América. Si no hubiera sido por América, tampoco Europa hubiera podido emerger de su aletargamiento feudal y moderno. En este caso, España pervivió en lo que era el sistema feudal, no pudo alcanzar lo que era el renacentismo y por ello también, lastimosamente, nuestros espacios tuvieron que someterse a ciertas conductas sociales y culturales, pero no va a significar que no estén dentro ya del gran sistema mundial. Ante ello, tenemos que hablar que va a existir la formación de élites multiculturales. Estas élites multiculturales van a cimentar para nuestro continente la base para que exista una sociedad vertical, una pirámide vertical, una sociedad estamentaria en la cual existen cierto tipo de barreras de las cuales no van a ser partícipes la gran mayoría de la población frente a la minoría que tiene el control y la propiedad de los medios de producción en términos marxistas, pero no va a ser óbice para que exista una gran movilidad social y política para alcanzar importantes sitios. Por ello, también hay que hablar de que no todos, porque existen muchos juicios de valor en torno a la colonia y a la historia colonial, no todos los sectores oprimidos van a estar esclavizados, sino van a ser los que en un momento determinado de la historia trabajaban para los incas o para los caciques, van a cambiar de patrón, amo, de señor, por personas venidas de Europa, en algún caso de Asia, y van a permanecer también esas redes cacicales y sus dinastías. Hay muchas familias dinásticas cacicales que permanecieron en la colonia y controlaban un gran circuito económico mercantil. No es hablar del sometimiento total, sino es hablar de un sometimiento particularmente esquematizado por estas relaciones que ya existían y que pervivieron durante algunos siglos más, pero no va a ser óbice para que no estén dentro del mundo y dentro de la globalización. Por lo tanto, se van a crear redes familiares en torno al clientelismo de
esta sociedad colonial. Va a haber importantes muestras de querer hacer independencia, de querer hacer rebeliones de parte de los indígenas, pero no se va a entender en sí cómo se puede llegar a una total libertad si es que no existían también los acuerdos y las alianzas con las autoridades, en este caso españolas, hispánicas y criollas. ¿Por qué no hubo alzamientos libertarios en su momento? Hay que entenderlo de parte de quienes también estaban a la cabeza de estas redes familiares cacicales que tenían acuerdos con las autoridades españolas. Hasta que existe el fenómeno de las reformas borbónicas en los cuales ya se empieza a ver un resquebrajamiento de las relaciones políticas y sociales entre la península ibérica y la América colonial. Ante ello, desde el siglo XVI se puede hablar de que existe también ya un propio control de estos espacios de parte de la misma sociedad colonial, ya sea en torno a una división particular de lo que es esta sociedad estamentaria, existe ya una autonomía. Va a haber un desgobierno en torno al poder debido a que las metrópolis que estaban ubicadas en Europa van a entender que las colonias solamente les nutren de bienes y servicios. Por lo tanto, van a dejar al libre albedrío, entre comillas, a que las colonias puedan autoadministrarse. Y por lo tanto, ya se ve la conformación de los futuros o de las futuras naciones y países que actualmente están presentes. En torno a lo que es la religión, tenemos que hablar de que existe un sincretismo y una extirpación. La unión mental del mundo. Dios o naturaleza parecen los mismos. ¿Será? Pues bien, el desarrollo mental en torno a la religión es un desarrollo particularmente igualitario en muchos de los espacios. Hay que hablar de que si en un determinado continente se creía en la existencia de una sola deidad, en estos espacios se entendía la visión y se creía en muchas deidades. Ahora bien, en otro continente va a haber la creación del hombre como un dios. En sí, va a significar que es hora de unir estas creencias y esta forma particular filosófica, religiosa, teológica de entender el mundo. Y se van a unir en torno a tradiciones y costumbres que en sí van a estar en un limbo porque se van a mezclar. Va a haber un mestizaje, pero también se van a quitar ciertos tipos de acciones y de actividades rituales. Como le había explicado, desde los orígenes de la humanidad, una principal manera como controlar a los que estaban sometidos era acabar con su religión o en algunos casos mezclarla con la religión, en este caso dominante. Y lo que ocurrió en nuestro espacio fue justamente la mimetización y la configuración de una religión biteológica. Por lo tanto, es hora de entender que la religión dio como fruto el famoso encuentro en torno a las celebraciones. La verdad religiosa está en torno a las celebraciones que se tienen en torno a las creencias de las sociedades. El arte y la cultura. El arte y la cultura fueron también
otro baluarte de lo que fue el encuentro, el descubrimiento de todo el mundo. Es hablar de cómo existe la mezcla del barroco mestizo, un arte colonial propio. ¿Qué hubiera acontecido, haciendo una analogía, qué hubiera acontecido si no llegaban los colonizadores españoles y hubieran llegado los colonizadores ingleses? Tal vez no hubiera existido arte ni cultura, hubiera habido una eliminación total de cualquier tipo de creencia y de valores artísticos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado, en algún caso, la conquista china? Le podría hablar de que no hubiera existido ningún tipo de muestra o de argumentos dentro del pasado que muestren cómo era antes. Todo hubiera sido en sí una mezcla hacia las visiones desde el oriente, desde los espacios mongoles o chinos. Como lo saben, las colonizaciones asiáticas y nórdicas, en algún caso desde algunos reinos europeos, eliminaron totalmente todo tipo de vestigio de culturas o de civilizaciones preestablecidas en determinados espacios. Ante ello hay que mostrar que nuestro barroco mestizo, el barroco mestizo latinoamericano, es una gran muestra de lo que significaba también la colonia. El conocimiento es de Dios y de sus representantes. Eso quiere decir que el arte y la cultura estaban fundamentalmente entronizadas hacia las creencias religiosas, y en este caso la creencia religiosa cristiana, pero siempre viendo que existía una mezcla con las creencias locales. Por lo tanto, había una larga tarea de fe y de creencias. Bien, este ha sido un esbozo de lo que significa la colonización y el, entre comillas, descubrimiento de América. Es la construcción de un nuevo proceso, la unión de sistemas. Por lo tanto, como primera conclusión tenemos la globalización llegó para quedarse. Eso quiere decir que no podemos entender el mundo si no existe dinero. No podemos entender el mundo si no existe conocimiento filosófico. No podemos entender el mundo si no existe intercambio. No podemos entender el mundo si no existe fiestas. No podemos entender el mundo si no existe el mercado. Como segunda conclusión, el encuentro es un proceso de larga duración. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir conociendo, porque es uno de los grandes avances que se tuvo desde los orígenes de la humanidad. Encontrar y conocer y descubrir todo lo que es diferente para tener certeza de cómo es nuestra realidad. Ante ello, hay que hablar de que somos la mezcla mundial. Somos el fruto de una mezcla mundial. Ya en el periodo prehispánico, o conocida también como la Edad de Hierro en Europa, la Edad de Bronce, el periodo paleolítico, ya existía esta mezcla mundial. No es que no existía, existía. Solo que en esos periodos históricos no existían fronteras, no existían denominaciones y caracterizaciones
sociales, pero ya existía. Así que va a seguir existiendo esta mezcla mundial y ahora estamos viviendo un gran proceso de mezcla mundial. Cuarta conclusión, muy importante, que es que el capitalismo nace desde Potosí para el mundo. Entendamos que el capitalismo tiene muchas características y muchas variables. Y una de ellas es que gracias a Potosí, gracias a la plata, gracias a la importante producción del metal desde el 4.050 metros por encima del mar, es que se generó todo este sistema mercantil en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y por ello van a existir la industrialización en Europa, los grandes inventos, los avances tecnológicos, las grandes revoluciones. Como quinta conclusión, el descubrimiento es el conocimiento del mundo diverso. Es conocer esta diversidad que nos hace lo que somos como género humano. Ese es el verdadero término del descubrimiento. Descubrir lo que es diferente y diverso y adaptarse o adaptarlo a las generalidades. Bien, como ven, un 12 de octubre de 1492, unos hombres aventureros querían buscar una ruta rápida hacia la India, la China y el Japón, y se toparon con tierras y culturas muy diferentes a las que tenían conocimiento vago, y lo cual determinó que el mundo se ampliara para todos. Las manifestaciones en contra de los primeros colonizadores o del proceso mismo, históricamente es un error porque sería como desconocer quiénes fueron los padres, quiénes fueron los abuelos. Desconocer esa historia y querer que no exista es como anular parte de la vida del mundo. El mundo gira y va a seguir girando y se va a seguir construyendo y reconstruyendo, ya sea con los intereses políticos, económicos, culturales, se va a seguir construyendo. Las potencias van a seguir existiendo los ejércitos, va a seguir existiendo el avance cultural, el avance artístico. Así que este fenómeno que ocurrió en el siglo XVI, en el siglo XV y XVI, no fue el único, ya que ocurrieron en muchas ocasiones. Lo que sí fue determinante es que el mundo se globalizó. Bien, espero que les haya gustado mi charla. Es una charla más que todo informativa, reflexiva desde la historia y muy importante para conocer cómo es que estamos aquí presentes, cómo es que el mundo está ahora construido y cómo es que lo podemos mejorar. Esa es la tarea y el análisis que se tiene que hacer desde la historia. ¿Cómo se puede mejorar? No cómo se puede destruir, sino cómo se puede mejorar. Porque para destruir, mejor sería quitarse la vida, ya que si vamos a destruir lo que era nuestro pasado, entonces empecemos por destruirnos nosotros, porque nosotros vamos a ser en algún futuro cercano el pasado y las sociedades del futuro van a actuar de la misma manera. Así que la reflexión está hecha, hay que construir para mejorar, conocer la historia para mejorar y proyectar el futuro. Y ha sido un gusto para mí hacer esta charla, haciendo hincapié en una fecha histórica y reflexiva a la vez. Y conmigo sería hasta otra oportunidad. Y a todos, cuídense. Ha sido un gusto para mí. Muy buenas noches.